bienvenidos una vez más a este espacio de OCN FENACO, Organización Colegial Naturopática. Mi nombre es Itzel Dorantes y en esta ocasión abordaremos las respuestas de OCN FENACO ante la declaración del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España por el tema de jurisprudencia. Para ello está con nosotros Manuel Prieto García, secretario general de OCN FENACO, naturópata colegiado número 3080, que también ejerce la técnica osteopática. Buenos días, Manuel. Buenos días, Excel. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias por tu tiempo y por darnos esta oportunidad para aclarar este tema. Para mí, encantado. Es un deber y un placer. Manuel, cuéntanos, ¿cuántos años llevas ejerciendo tú como naturópata? Pues mira, yo empecé en el 2008 y después en el año 2012 fui introduciendo también la técnica de la osteopatía dentro de mi consulta de naturopatía. Así que llevo bastantes años ya. Entonces no es que hayas empezado a practicarla hace poco, sino que ya No, no, tienes una carrera, una trayectoria que se ha seguido sí. y que tiene sus bases, por así decirlo. A ver, ¿No? hay un montón de estudios hechos también, aparte de kinesiología, de restauración bioenergética, de cursos, osteopatía deportiva, en fin, vendaje neuromuscular. Yo estoy de acuerdo en que hay que ofrecer al usuario un abanico grande de posibilidades para poder ayudarlo en sus problemas. Primeramente, hablemos de la osteopatía, la quiropraxia y el quiromasaje, que es sobre lo que se ha hecho la nota de prensa del Consejo General. Cuéntanos un poco primero de cómo ha sido esa historia de la osteopatía, del quiromasaje y la quiropraxia dentro de la naturopatía. Hablar primero de la osteopatía, ¿no? Especialidad dentro de la naturopatía manual. El padre de la osteopatía fue Still y allá por el 1874, que fue cuando él concebió la osteopatía. No estaba de acuerdo con las técnicas que se usaban por aquel entonces, que eran con bastantes drogas. Entonces él ideó la osteopatía como una ciencia desde la salud. Uno de los principios, o varios de los principios fundamentales que él ideó fue el principio de la autorregulación, ¿no? La capacidad que tiene el cuerpo inherente de autorregularse, ¿no? Ante cualquier evento. En definitiva, dijo que para tener salud tenemos que tener la estructura bien, tenemos que tener en cuenta todos los elementos que unen el cuerpo. Cada órgano o cada tejido es interdependiente uno de otro. El buen funcionamiento de uno depende del buen funcionamiento de otro. Y la ley de la arteria, que lo que dice es que allá donde el riego sanguíneo, el riego linfático y los demás líquidos corporales, si llegan de forma óptima, es mucho más difícil que se instaure una enfermedad. Después, si hablamos de la quiropraxia, David Palmer, allá por el 1895, estamos viendo que estas técnicas llevan bastante tiempo ya dentro de la naturopatía, ¿no? Compartió uno de los principios también de Still, de la autorregulación del cuerpo. Fundamentó también que a través de la columna vertebral había un flujo vital que si se veía interrumpido en algún punto de su recorrido, pues la salud no se podía dar al 100%. Entonces él hacer hincapié en que David Palmer perteneció a la Asociación de Naturópatas Americanos hasta su muerte, o sea que era otro naturópata y que coincidía con los fundamentos principales de la naturopatía y de la osteopatía. Después el quiromasaje, por ejemplo, fue un masaje, ¿no? Que tenemos el orgullo de que perteneciera a un masaje, entre comillas, made in Spain, de Vicente Ferrandi, ¿no? Que fue el que acuñó el término. Este hombre la ideó un poco más tardío, ¿no? Sobre 1920, pero bueno, la ideó en base a los conocimientos que él adquirió en naturopatía, ¿no? Porque él estudió también en la escuela de Benedicto Luz de Nueva York. Benedicto Luz, se considera el padre de la naturopatía mundial, ¿no? Allá por el 1901, donde inauguró la escuela y aunó los conocimientos que tenía de la naturopatía y de algunas técnicas de masaje que fue integrando y creó el quiromasaje. Esto más que nada es como para dejar en claro que hay un precedente histórico de que la naturopatía, el quiromasaje y la quiropraxia
forman parte del trabajo de un naturópata, no desde hace un par de décadas, sino ya incluso de hace un par de siglos. No estamos invadiendo otras cosas, sino que Efectivamente, compartimos un mismo trabajo desde sí. puntos de vista diferentes, pero se comparte el trabajo. O sea, Efectivamente, ya en la escuela de Benedicto Luz, que te he dicho antes, ya se estudiaba estas técnicas de la naturopatía manual, ¿no? La osteopatía del quiromasaje en 1901. Ya se impartía clases de osteopatía y de quiromasaje, o sea, perdón, de quiropraxia y posteriormente de quiromasaje. Así que estas técnicas son tan antiguas como la naturopatía misma. respecto a la nota de prensa que ha publicado el CGCFE, el 1 de diciembre del presente Sí. año. Bueno, sí, he tenido noticia de ella a través de los servicios informativos de FENACO. Bueno, para dar un pequeño resumen, en la nota de prensa ellos presentaban que tanto la osteopatía, la quiropraxia y el quiromasaje son de exclusivo uso de los sanitarios, utilizando la sentencia 3993, diagonal 2021, del 3 del 11 del 2021. Esta sentencia es fácil de encontrar. Con Sí. que tú metas el número de sentencia en el buscador, eso se encuentra, entonces es de fácil acceso para todo aquel que esté interesado. La información te ha llegado por los medios de información de propiamente Eso OCN. es. ¿Cuál fue tu reacción como naturópata que ejerce la osteopatía cuando te enteraste de esto? Bueno, yo creo que hay un desconocimiento bastante importante, ¿no? De lo que hacemos en naturopatía y de lo que hace el colegio de fisio, ¿no? Con estas técnicas. Entonces, si no hay un conocimiento exhaustivo de qué es lo que hacemos en naturopatía, es normal que se formen estos pequeños revuelos. O sea, los fisioterapeutas ejercen estas técnicas desde la terapéutica. Es la diferencia que tienen con nosotros. Nosotros ejercemos estas técnicas desde la higiodinámica, desde la dinámica de la salud. En ningún caso vamos a decir que vamos a curar ningún tipo de enfermedades. Nosotros trabajamos desde la promoción de la salud, y promocionando la salud, pues es más difícil que se instaure cualquier tipo de enfermedad. Y respecto al punto 4 de dicha sentencia, te las leo rápidamente para que Sí, quede constancia de ella. En dicha sentencia, en el punto 4, en la parte de la jurisprudencia de la sala, la conclusión expuesta en el fundamento anterior es la única que resulta compatible con lo que esta sala viene declarando. Así es, hemos declarado en sentencia del 7 de abril del 2011, recurso de casación 4383, diagonal 2009, que las normas básicas del Estado parten de la idea que nos es conocida y que consiste en que las terapias naturales son actividad sanitaria y deben regularse como tales, algo que sigue siendo una cuestión harto controvertida desde el punto de vista de la comunidad científica, o que en determinadas situaciones se admiten como tales y deben ejercerse bajo la vigilancia y el control del personal sanitario y en instalaciones que tengan la consideración de centros sanitarios, y, por lo tanto, su regulación debe inscribirse en ese marco, tal y como contempla el Real Decreto 1277, diagonal 2003, en el anexo 1, cuando clasifica los centros y servicios y establecimientos sanitarios y se refiere en el anexo 2 a las diferentes unidades asistenciales y denomina a la U101 como de terapias no convencionales y las define como la unidad asistencial en la que un médico es responsable de realizar tratamientos de las enfermedades por medios de medicina naturista o con medicamentos homeopáticos o mediante técnicas de estimulación periférica con agujas y otros que demuestren su eficacia y su seguridad. Además, en sentencia del 7 de marzo del 2006, recurso contencioso administrativo número 173, diagonal 2003, por remisión de la sentencia del 6 de julio de 2005, también declaramos que tampoco es cierto que la aceptación de lo regulado en la unidad asistencial 101 suponga quebrar el principio de autorización administrativa y convierta en meramente direccional la habilidad para que el ejercicio de las llamadas terapias no convencionales, lo que el apartado corresponde, supone no es otra cosa que la consideración del ejercicio terapéutico
por medios no convencionales, acupuntura, homeopatía y similares, atribuyendo a un profesional licenciado en medicina la responsabilidad de la corrección del tratamiento empleado sin alterar ni suponer titulaciones o capacidades para el ejercicio de esta terapia no convencional, ni trazar pautas para su ejercicio. Una vez que ya hemos aclarado lo que dice la sentencia en el Ajá. punto número 4, ¿qué nos puedes decir sobre, en Bueno, general, sobre eso y las regulaciones que pide la propia ley? mira, Esther, yo te puedo decir, bueno, el tema jurídico no es mi fuerte, ¿no? Atendiendo al gabinete jurídico de FENACO, ellos lo que nos están diciendo es que no sienta jurisprudencia cuando solamente hay una sola sentencia. Aparte de esto, de este tema legal, por lo cual estamos bien asesorados, ¿no? Porque FENACO es el único que tiene este gabinete especializado en estos temas. La diferencia, como he dicho antes, me voy a ratificar, es que los sanitarios y la medicina usan todas estas técnicas para un fin terapéutico. Nosotros no usamos estas técnicas para un fin terapéutico. La naturopatía es una ciencia higiodinámica, de dinámica de la salud. Entonces, ¿qué es lo que hace el naturópata cuando hace una intervención con alguna de estas técnicas? Es darle una pequeña información al usuario para que ponga en marcha sus propios procesos de autorregulación. Nosotros no estamos curando o interviniendo en ningún tipo de patología ni de enfermedades. Estamos fomentando su salud. Es la diferencia tan grande y desde aquí quiero, a ver, tranquilizar un poco a todos los usuarios de FENACO ante este revuelo, porque no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo de forma correcta. Simplemente cambia el enfoque entre un fisioterapeuta y un naturópata. Muchas gracias por la aclaración. También dentro de este mismo apartado hablaba sobre las regulaciones sanitarias que se tienen, pero yo tenía entendido que como un colegiado naturópata de OCN FENACO, esa regulación existe, tanto porque estamos dentro del colegio de naturópatas, como por el mismo proceso que ha llevado este consejo que tú has mencionado antes, que ha regulado esa parte y que no haya ningún riesgo. O sea, el naturópata está formado para ejercer dentro de su área, ¿no es así? Efectivamente, eso te iba a decir, Estel. La regulación está dentro de los principios fundamentales de la naturopatía y eso ya lo vemos cuando se nos imparte esa formación de naturopatía, ¿no? Los profesores nos dejan meridianamente claro que la naturopatía se ejerce siempre desde la salud. Es una ciencia de la salud, ¿no? Con su ontología, su metodología y su tecnología propia, ¿no? Eso te lo graban a fuego cuando están impartiendo la materia. Entonces, de ahí parte la regulación que FENACO hace sobre este tema. O sea, todos los usuarios tenemos súper claro qué es lo que hacemos en consulta. No hacemos ningún tratamiento terapéutico, ¿eh? Y lo que hacemos es tratamiento higiodinámico, intervenciones naturopáticas para fomentar la salud, como he dicho anteriormente. Muy bien, gracias por explicarnos. Pero no sé si podrías explicar la diferencia con un par de ejemplos o como lo veas tú Sí, mejor, entre cuando estas técnicas, en este caso la osteopatía, porque tú eres especializado en eso, a sí. cuando se hace de forma terapéutica, de cuando no lo hace. Mira, yo te puedo explicar un par de ejemplos, por ejemplo, de lo que yo hago de las intervenciones naturopáticas con esta técnica en la consulta. Por ejemplo, una manipulación de las vértebras lumbares, pues lo que va a hacer es optimizar la inervación nerviosa del intestino, mejorando su movimiento peristáltico. Yo no estoy curando nada en concreto del intestino, que a través de esta hipomovilidad peristáltica puede tener algunos problemas. Yo le he dado una información a sus lumbares, y con ello el cuerpo regula la información nerviosa que llega al intestino y por ende se produce una mejoría en la salud intestinal. Eso sería un ejemplo de intervención naturopática, ¿no? Con osteopatía. No sé, otro ejemplo, por ejemplo, en la osteopatía visceral. Hay una técnica que se llama la técnica del mesenterio, que mejora la posición fisiológica de todas las vísceras, reduciendo en una cantidad bastante importante, por ejemplo, las infecciones de orina, evitando la ptosis de la vejiga encima de la sínfisis púbica y reduciendo ese remanente
de orina que se queda dentro y reduciendo las infecciones. En sí, nosotros no estamos actuando sobre esa infección. Estamos, como he dicho antes, poniendo en proceso esa capacidad que tiene el cuerpo inherente de autorregularse. Después, yo he concebido la osteopatía desde el punto de vista textil, ¿no? Desde la salud. Entonces, para mí, el usar la osteopatía para un fin terapéutico es erróneo, es sacarla totalmente fuera de su contexto. Entonces, no te puedo dar un ejemplo de una terapéutica. No, no te puedo decir. Es como decir, bueno, pues voy a usar la osteopatía para reducir una hernia, o voy a usar la acupuntura para curarte un resfriado, o voy a usar... No es el fin de cada uno, es sacar cada herramienta de su contexto. Sí, sí, se entiende, queda muy claro. O sea, yo creo que gran parte de la confusión que suele haber o de los Efectivamente. problemas que tenemos en esto es que no se tiene el conocimiento, hay una ignorancia en cuanto a las técnicas Sí, que se aplican y cómo se aplican. Siempre se cae en cierto modo en el convencionalismo de esto es para tal cosa, esto es para otra cosa. efectivamente. Y lo mismo hace que pues los colegios como en este caso el CGC se pongan en esa actitud o con esa resolución de decir esto es mío, Sí, porque no se tiene el conocimiento, porque efectivamente no solo ellos, sino incluso a veces los usuarios se caen en esa claro, tendencia de, no, pues vengo a que me haga tal técnica para mi hernia, para tal cosa, pero no eso. es eso, sino que se trabaja de una forma global. Yo creo que lo has explicado muy bien, que deja en claro el trabajo propio de la naturopatía, que no Ujú, tiene que ver con la fisioterapia, que claro, es ujú, respetable su trabajo y la forma que lo hacen, y también es necesario. Su mismo trabajo pues ayuda a que eso se fomente y más gente lo conozca y llegado el momento que se acerquen a investigar un poco más de las mismas técnicas que les están aplicando. Bueno, Manuel, por cómo tú lo describías hace un momento, podríamos asumir que los naturópatas colegiados por OCN FENACO conocen esta diferencia que tú mencionabas del cómo se trabaja con las técnicas y que en hombre, su caso sí, sí. respetan también su propio campo de trabajo y el de otros profesionales. Sí, sí, el colegiado FENACO está perfectamente informado de cuáles son nuestras técnicas ya a través del estudio y a través de la información continua que se hace a través de las páginas de FENACO. Entra dentro de los principios fundamentales de la naturopatía cuando lo estudiamos. Son, el criterio de formación es bastante duro, entre comillas, digamos, y entonces tienes que salir grandes profesionales, ¿no? Estoy de acuerdo en que todos los colegiados tienen bastante clara la idea de que la naturopatía es una ciencia de la salud, ¿eh? Y nuestra intervención naturopática es higiodinámica, desde la dinámica de la salud. Entonces, animar a todos los naturópatas a que se afilien a FENACO para estar correctamente informados cuando haya una noticia de esta, porque estas noticias salen cada X, y lo único que hacen es confundir a los usuarios, confundir a la ciudadanía, confundir a los naturópatas y nuestra labor, ¿no? Que estamos dentro de FENACO es de tranquilizar y de aclarar todos estos temas. Muy bien, gracias. Pues nuevamente invitar a todos a acercarse a un naturópata colegiado por SNFNACO, que es un respaldo, es una seguridad de que la formación que tiene está regulada, está en orden y conoce todos estos límites entre su trabajo y el de otros profesionales. Nuevamente, muchas gracias, Manuel, por darnos tu tiempo, por estar aquí, por aclararnos todos estos puntos. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Esther. Para mí es un deber y es un placer. Gracias. Bueno, esperamos poder seguir trabajando contigo y nos vemos hasta pronto. Muy bien. Cuando quiera.